Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Solán de Cabras. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte cuento con la colaboración, con la asistencia o con la presencia de Eva Irazu Pantiga. Eva Irazu es consultora de género y diversidad, que seguramente más de uno dirá, ¿pero qué es esto? Así que, en primer lugar, Eva, muchísimas gracias por acompañarnos. Y en segundo lugar, ¿qué es un consultor de género y diversidad? Y diversidad. Bueno, pues muchas gracias a vosotras por contar conmigo. Y bueno, una consultora de género y diversidad es una especie de asesora en temas de igualdad. La palabra asesora, consultoría y asesoría no es exactamente lo mismo, pero bueno, para quien esté así un poco más profana en el tema, pues algo así, ¿no? Entonces, en igualdad, ¿vale? Diferencia entre género y diversidad, porque consultoría de género sería como igualdad entre hombres y mujeres, sería la patita esa que se trabajaría por ahí, y bajo la palabra diversidad pretendemos incorporar todas las demás igualdades de oportunidades que no están contempladas en la palabra género, ¿vale? Como puede ser la diversidad sexual, la diversidad cultural, étnica, racial, funcional, entiendo también. Funcional, sí, etcétera. Perfecto. Y ahora la pregunta es, ¿qué sería o cuál sería más bien la radiografía actual de esta situación? Porque muchas veces hablamos de igualdad, hablamos de aceptación de la diversidad, pero ¿cuál es realmente la situación que nos encontramos hoy en día? Bueno, pues nos encontramos una situación de desigualdad a todos los niveles, desde desigualdad entre hombres y mujeres, que es lo que podríamos llamar la de género. Cuando hablamos de brechas de género hablamos de las distancias o las diferencias, ¿no?, entre las situaciones o las posiciones de hombres y mujeres en un tema concreto, pero eso aborda también, pues eso, cualquier otra realidad, ¿no? La capacidad, la diversidad sexual, no hay todavía la clase social, cuidado, ¿vale? No hay todavía igualdad en la sociedad y nos falta bastante. Pero bueno, vamos avanzando y vamos avanzando mucho, aunque a veces, como estás mirando las cosas que quieres mejorar, parece que dices, estamos horrible. Bueno, estamos mal, pero hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Hay que tener en cuenta que los cambios sociales al final suelen ser lentos y este tema de la igualdad ha pegado un brinco grandísimo en los últimos 50 años. Así que bueno. Eso iba a preguntarte si ya se ve el fruto, por ejemplo, de las generaciones actuales en los niños, ¿no? Todas estas medidas que quizás de nuestra generación, a los que ahora tienen menos de 10 años, se ha notado que ya introducen en su día a día cosas que nosotros pues vimos de adulto, ¿no? ¿Se ve realmente los frutos? ¿Cómo son estas generaciones venideras? Y seguramente a más de un oyente le vendrá la duda de cómo tengo que hacer para que las generaciones venideras vengan con perdón por el anglicismo, un display ya nuevo. Vale, sí se nota la diferencia con las nuevas generaciones. Hay saltos muy importantes en muchas cosas. Los discursos a veces de los pequeñajos y las pequeñajas te dejan como loca, ¿no? Que dices, madre, con esta edad ya tiene esta conciencia de esto. O no se le ha metido todavía esta porquerita en la cabeza, ¿no? Entonces es fantástico. Pero sí que es verdad que cuando se hace un análisis por edades cambia el cuento, cambia el cuento mucho, ¿vale? En la infancia niños y niñas van muy bien y en la adolescencia hay un retroceso brutal y tiene que ver por la
forma en la que nos construimos como mujeres, como hombres, cuando ya empiezan las cuestiones de las relaciones personales, ahí hay un bajón importante. Pero ¿y esto por qué se provoca? ¿Por referencias que ven a su alrededor? ¿Por la cultura general que tiene alrededor, ya sea musical, cine? Es el concepto de masculinidad todavía que queda ahí, y de feminidad que queda todavía, que lo tenemos todavía ahí metidico, y que no, digamos, es que niños y niñas ven a los adultos de una manera y ellos son niños y niñas. Pero cuando ya pasan a la adolescencia, que se pasan a construir como hombres y como mujeres, ahí ya choca lo que les han enseñado y lo que han creído hasta entonces con lo que realmente sigue predominando como valores sociales. Entonces ahí hay un retroceso importante. La verdad es que ahí hay un retroceso importante. ¿Retroceso? Sí, hay un retroceso importante, sí. Dan un paso atrás. Vale, pero no en relación a otra época. A nivel personal. A nivel personal, de ellos cuando eran pequeños, sí, a ellos en la adolescencia. Y de ellos, sobre todo, más ellos todavía, sobre todo, ¿no? Con la igualdad. Ellas caen más, pero bueno, por cómo se va desarrollando, ¿no? Empiezan con las relaciones de pareja, tal, empiezan a recibir otro tipo de mensajes como mujeres que no recibían como niñas, porque los mensajes que recibimos en la sociedad como niños o niñas o como personas adultas son completamente contrarios, no tienen nada que ver. Entonces, claro, digamos que pasas de nivel, pasas de categoría, las cosas te afectan de otra manera, empiezas a recibir otro tipo de mensajes, puedes hacer otro tipo de cosas o ya no puedes hacer otro tipo de cosas que antes no se te impedían. Cambias de categoría. Pasar a la categoría mujer o a la categoría hombre es un salto cualitativo muy importante que afecta mucho a cómo nos desarrollamos, a cómo nos desenvolvemos y a cómo al final ponemos las prioridades. Entonces los niños, cuando son niños, pueden creer más en la igualdad y se vuelven adolescentes y llegan a la adolescencia y ahí tienen un conflicto, porque el conflicto de masculinidad está ahí. La masculinidad ellos generan su personalidad y su masculinidad por oposición a lo femenino. No, nosotras creamos nuestro concepto, nuestra individualidad, no por oposición a lo masculino, pero ellos sí. Entonces ahí se les va colando una especie ya de rechazo hacia lo femenino para que no exista ese conflicto, ¿no? De sentirse hombre. El concepto, eso todavía hay que cambiarlo bien porque ahí viene un hachazo importante. Eso iba a preguntarte, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, es muy diverso y porque esto afecta por todos los sitios. Se te va a meter, se mete por todos los ambientes, se mete por todos los espacios, entonces es muy complejo realmente. Pero a mí me gusta hablar desde lo pequeñito, que es donde tenemos capacidad de acción, ¿no? Porque a veces podemos pensar grandes políticas, grandes cosas, pero los grandes cambios sociales vienen por los cambios pequeñitos. La sociedad la formamos todos y todas. Entonces, si todos y todas vamos poniendo nuestra pequeñita contribución en lo que vamos pudiendo en el día a día, eso va a conformar un cambio social. O sea, eso ya está haciendo algo grande, aunque no seamos conscientes. Entonces, desde lo pequeñito podemos hacer un mogollón de cosas. Me voy a salir un poco del tiesto de cómo solemos hablar las consultoras y las feministas y todas estas cosas. Me voy a salir un poco del tiesto y voy a empezar diciendo que para avanzar en igualdad lo primero que tenemos que trabajar y dejar fuera es la culpa. Y lo voy a decir así porque creo que al final el tema de la igualdad es algo que en general todo el mundo quiere. Raras personas te encuentras que te digan abiertamente a la cara o que piensan abiertamente. Es muy raro. Eso es lo anecdótico lo podemos obviar, ¿no? Sí. Obviamos lo anecdótico. La inmensa mayoría de la gente quiere la igualdad. Pero la sociedad no es igualitaria.
con lo cual vamos a replicar la desigualdad nosotros y nosotras. O sea, no es que la sociedad sea desigual porque todos trabajan con la desigualdad y se relacionan en desigualdad menos yo. No, eso no funciona así. O sea, todos y todas replicamos la desigualdad entre hombres y mujeres, con otras razas. O sea, está ahí. Entonces, intentar dejar fuera la culpa es importante porque evita que nos bloqueemos, que neguemos cuando nos equivocamos por un exceso de culpa, de mirar hacia nosotros y nuestros errores, ¿no? Como podría decirse. Entonces, trabajar desde la no culpa para mí es importantísimo porque te permite avanzar, te permite coger y decir, ostras, acabo de meter la pata con esto. Le acabo de decir a ella que mira cómo se le acaba de poner el guaje y está el marido al lado y he dado por sentado que es ella la que tiene que cuidar de que el niño vaya limpio, de que no se manche, Esos micromachismos que se nos escapan, igual que se nos escapan las microhomofobias y los microracismos y todos esos que se nos van escapando, no los podemos evitar porque el machismo, la homofobia, el racismo forma parte de nuestra cultura, forma parte de nosotros y de nosotras. Yo suelo decir, y a veces la gente me mira sorprendida, que yo puedo decir que soy feminista, pero no puedo decir que no soy machista. Porque antes o después voy a meter la pata. Entonces, si yo ante una evidencia de que he hecho algo que no debería hacer en plan machista o en plan racista o lo que sea, me bloqueo, lo niego, tal, ahí no cabe la capacidad de mejora. Claro. Por eso para mí es importantísimo dejar fuera la culpa y coger y decir, ostras, acabo de meter la pata aquí, que lo flipas. Bueno, aprendido. La próxima vez mejor. Y si hay que pedir disculpas, se piden. De la humildad también estaría bien, pero para mí es lo primero, porque es que si no, el miedo a haber cometido un error no nos va a permitir avanzar. Se penaliza mucho, por ejemplo, en televisión, cuando sacan y dices, vale, dijo esta frase, pero que es cierto que hay necesidad de esta. Me parece muy acertado lo que dices, porque si no vives bloqueado, no sabes cómo hablar, no sabes qué decir y puede generar que no dé a la reflexión. Sí. Es que la culpa bloquea y muchas veces hace incluso que se niegue, o sea, que niegues la mayor. Algo que todo el mundo sabe que es así y tú lo niegas porque te horroriza tanto, a nivel personal te miras hacia la culpa. Entonces, para mí es lo primero que hay que dejar fuera. Y en nuestra cultura la culpa la llevamos, es algo. Y después, pues fijarnos en los pequeños detalles. Ir en eso, intentar, porque el machismo y la educación se nos va a colar en los pequeños detalles. Entonces yo diría que tengamos mucho cuidado en dejar de decir que no a las niñas, que lo hacemos continuamente y no somos conscientes de cuántas veces educamos a las niñas en el no y en la prohibición, que es algo que no hacemos en la misma medida con los niños. No somos conscientes, pero tenemos que empezar a mirarlo. Sobre todo cuando llegamos a la adolescencia. ¿Como por ejemplo? Se nos impiden muchas cosas en mayor medida que a los chicos, muchísimas. Desde el nivel de actividad, que un niño sea activo, pues es normal. Que una niña sea activa, parece que las niñas nos tenemos que quedar más quietas. Entonces, no somos todas esas cosas son inconscientes. Pero hay estudios que se han parado a analizar, por ejemplo, cuando los niños están jugando en un parque, o en un parque de estos de la calle, o sea, nenes. ¿Cuándo llamamos a las criaturas a que vengan? ¿Cuánto les dejamos alejarse? Y les dejamos alejarse a los niños mucho más que a las niñas. A las niñas las llamamos mucho antes. Fulana, no te alejes, ven para acá. Mengano, ya está mucho más lejos para cuando le llamamos. O sea, hay muchas cosas que no nos damos cuenta, pero protegemos mucho más a las niñas desde siempre y esa protección bien intencionada lo que hace es limitarnos, incapacitarnos.
Y eso va desde la libertad de pensamiento hasta la libertad de movimiento, la libertad de expresión y la libertad de todo. Las niñas estamos mucho más educadas en el no que los niños, y sería importante intentar mirar eso. Y sería importante también intentar educar más a los niños en el no, que no se les quita de nada. Y a veces, muchas veces, los comportamientos inadecuados de los niños se corrigen a través de decirnos a nosotras que no hagas caso si el niño te insulta, o que, ¿sabes? O sea, somos nosotras las que tenemos que poner remedio a comportamientos que los niños no hacen bien. Y eso es algo que viene desde muy chiquitines y que no nos damos cuenta, pero a ellos hay que empezar a decirles más que no, y a nosotras hay que dejar de decirnos tanto que no. Y yo creo que con eso ya se conseguiría un montón. Estoy aquí absorbiendo. Es que me he salido un poco del cuadro, no, ¿verdad? No, pero perfecto. Bueno, de eso se trata, de decir cosas que no se suelen contar. No, pero es interesante también darte cuenta de este tipo de cosas, e incluso, pues eso, reflexionar sobre cosas que quizás en ocasiones no somos conscientes porque es desde muy pequeños. Uh-huh. En cuanto a las redes sociales, la música, también otras culturas que en ocasiones tienen, por ejemplo, una forma de relacionarse la mujer y el hombre diferente a lo que, por ejemplo, en España estamos habituados, influye en cómo nos desarrollamos en la adolescencia, porque en ocasiones, por ejemplo, sí es verdad que al ser cultura, cuando eres adulto tienes la capacidad de raciocinio, pero en ocasiones canciones que a todos se nos vienen a la mente, que antes no eran diferentes el mensaje, había canciones muy duras, pero no, yo creo que estaban tan expuestos a estos videoclips con esto demasiado, ¿no? Uh-huh. No sé qué opinas como profesional, porque yo en ocasiones me siento abrumada por todo esto y no sé qué repercusión tendrá en el mañana. Bueno, ni tú ni nadie, porque la bola del futuro, esa está muy bien para las películas, pero y para los dibujos animados de fantasía, pero a ver, yo por una parte creo que hay un poco de mito, y por otra parte entiendo las preocupaciones. Es innegable que ahora reciben mucho más bombardeo, el mensaje es mucho más intenso, ¿vale? Les llega por todos los sitios, pero es la edad de las tecnologías, y los impactos diarios que recibimos externos de radio, de prensa, del móvil, son brutales, y eso potencia mogollón. Pero yo creo que no es que ahora estén más que estuvieron antes. O sea, en mis tiempos estaba la canción esta... Bueno, el rock siempre ha sido súper machista. Y antes no digamos, o sea, te vas a los boleros y estas cosas y es para poner los pelos de punta. Yo a veces cuando escucho... Tengo un disco en casa de los romances de Luis Miguel, fíjate, que son todo canciones ahí del año La Maricastaña, sí, que son maravillosas, y digo, pero es que escucho este disco y necesito como una semana intensa de leer feminismo a tope para compensar lo que ha estropeado un puñetero disco, porque es que qué mensajes, qué cositas. Entonces, bueno, han estado ahí toda la vida. ¿Cuál era la canción esta? Ahora no me saldrá, si no tarareaba, que yo para eso no tengo vergüenza, pero ahora no me sale. Hay una canción de nuestra época en la que estás haciendo, juraría que es de los Ronaldos. Estás haciendo mal en dejarme pasar. ¿No te la sabes? No. Igual es que es ya más de mi generación. Mira lo que dice, que es flipante. Estás haciendo mal y yo sé lo que va a pasar. Tendría que pegarte, desnudarte, violarte. Bueno, me estoy liando, pero es así. Tendría que pegarte, desnudarte, violarte y luego pegarte. Bueno, no sé, son 4 cosas. Hasta que digas sí. Hasta que digas sí, sí, sí. O sea, y esta canción es de nuestra época, o sea... Siempre hemos recibido esos mensajes, es verdad que no tan intensamente,
Claro, no, y sobre todo lo que veo es los referentes, ¿no? Los referentes que tienen... Claro, también es verdad que nunca hemos vivido una era de acceso a la información como esta. O sea, hoy en día en redes sociales continuamente tienes información. Antiguamente pues que lo veías en las revistas, en la televisión. O sea, ahí ha habido un salto muy grande. Pero sí es verdad que en ocasiones, desde el desconocimiento, claro, cuando ves en redes sociales pues ciertas cosas que hacen saltar eso que llaman ahora las red flags, ¿no? Sí. Que está muy de moda, que si la tóxica, que si no sé qué, el tóxico. Y yo digo, madre mía, estamos con esto en el siglo XXI. Da miedo, ¿no? No sé si viste un trend de estos, como una tendencia que era como... Parecía como que te quería más y había toxicidad dentro de la relación, pero ya le ponían nombre. Pero aún así era como que si no te mira el móvil, no sé cuánto. Y yo, era como aterrador, o sea... Pero es que esos mensajes los recibimos toda la vida. Lo que pasa que venían, igual ahora los vemos porque estamos, pero se recibieron toda la vida. O sea, yo recuerdo cuando mi primo se casó y yo le escribía al email, bueno, el caso es que al final tenían la misma cuenta él y la mujer, y claro, yo el día que estaba hablando con mi tía decía, es que no entiendo, porque unas veces me contesta, otras veces, y me dijo, porque te contestará ella, y yo le dije, ¿cómo? Dice, sí, es que tienen la misma cuenta de email y entonces... Y yo, ¿cómo que tienen la misma cuenta de mail? Es de mi edad, mi primo, no nos llevamos tantos años. Yo tengo, o sea, andará por los 50, ¿vale? Pues un poquito menor, pues andará por los 50. Y me decía, sí, pero es que es muy bonito que no haya secretos y que... Entonces, eso siempre se ha romantizado. Simplemente se están utilizando los sketches de siempre y las ideas de siempre y las porqueritas de siempre... se están potenciando a través de este otro tipo pues de las redes sociales, tal. Se romantiza, pero siempre se hizo, o sea, vale. Bueno, entonces realmente son las ideas de siempre, pero a través de las nuevas tecnologías. Entonces se gira un poco, pero es la idea de siempre. Por eso yo creo que para avanzar en esto, además de ir mirando y de ir diciendo más no a los chicos y menos no a las chicas, hay que dejar, por favor, de replicar las mentiras que ya de adultos no nos creemos, pero las seguimos repitiendo. ¿Vale? Esas ideas de siempre, que se nos contaron de siempre, que crecimos de siempre, sobre todo del amor romántico, hay mucha porquería ahí que se nos mete a través del amor, mucha porquería, que llega un momento que no te la crees, pero en cambio seguimos educando en ello. Pero es difícil de detectar y de desactivar. Es que creo que ahí es un poco la clave, que quizás en vertical, ¿no? De generaciones de arriba hacia abajo, va a ser más a la inversa, de abajo hacia arriba, porque en ocasiones son los pequeños los que hacen notar a los grandes, no, esto no es normal, no te das cuenta porque lo tienes muy interiorizado. Creo que es más una cuestión de desconocimiento. Entonces ahí es donde se nos cuela, porque se nos cuela todo. Exacto. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de un consultor, que tenía ya aquí apuntado, en acción? O sea, ¿qué es lo que hacéis y cómo podéis ayudar a que esto, digamos, que en las próximas generaciones ya no haya ese cambio ni en la adolescencia y que no sigamos replicando los errores? Bueno, a ver, como consultoras magia no hacemos. Ponemos nuestro granito, ¿vale? Entonces, bueno, que es la información que es necesaria, ¿no? Sí, a veces el aportar puntos de vista distintos, que igual, porque muchas veces la gente se piensa eso, que la igualdad es cosa de los políticos, de las grandes empresas, de tal, y que conmigo no va nada. Bueno, pues contigo puede ir mucho. Puede ir, para empezar, creer a tu nieta si te dice que algo le molesta. Porque eso es importante, escuchar a las mujeres cuando decimos que algo no nos gusta, cuando sentimos las desigualdades, las manifestamos, las decimos, pero no se nos escucha. Y eso también es algo muy importante a ir aprendiendo. Empezar a escuchar a las niñas y a las mujeres cuando decimos que algo no nos gusta y dejar de silenciar esa voz y empezar a darle crédito. Porque parece que no importa cuando tenemos malestares, y esos malestares son los que están diciendo, cuidado, me estás tratando mal, y los decimos, por lo menos al principio, hasta que aprendemos que no sirve de nada,
¿vale? A callarnos. Sí, la indefensión aprendida, ¿no? El que nuestra palabra al final no vale nada y entonces al final te callas, que luego es algo, ¿no? Como que se nos echa en cara, consigue darle la vuelta, ¿no? Es que cuando al final estallas, te callas y el día que... Pues sí, pero eso viene de algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues intentar ir marcando las pautas de por dónde puede estar atacando la desigualdad y cómo podemos cortarla, ¿no? Esa desigualdad, cómo podemos hacerla cada vez más chiquitita. Y entonces, pues trabajamos a muchos niveles. Trabajamos, por ejemplo, a nivel de empresas, ¿de acuerdo? A través de incorporar la igualdad de género y de oportunidades en la gestión empresarial, a través pues, de planes de igualdad, de formación al personal, protocolos para prevenir el acoso, todo este tipo de cosas. Trabajamos también con administraciones públicas, pues desde dando formación al funcionariado público que tiene que aplicar políticas de igualdad y claro, muchas veces dicen es que no sé cómo se hace esto, pues lógico, porque ha venido la igualdad en todos los ámbitos y a veces te encuentras pues gente que dice es que yo estoy en urbanismo y ¿cómo aplico yo la igualdad en urbanismo? Y claro, pues a todo eso les podemos enseñar también hacer los planes de igualdad de las localidades municipales, ¿vale? Para hacer políticas igualitarias en las administraciones públicas. Trabajamos mucho a nivel de educación también, dando formación tanto a profesorado, que cada vez está más preocupado por cómo gestionar el acoso en los centros educativos, porque es lo mismo, o sea, no es algo que estudiaran en su momento y ahora les está comiendo un poco, ¿no? Tienen esa preocupación muchas veces de ayúdanos a detectar, ayúdanos para poder poner remedio a esto. Aunque curiosamente a veces también lo que quieren es que les ayudes a gestionar la violencia, pero luego resulta que no es de los niños sino de los padres y las madres y te quedas como horrorizada y dices ¿cómo se van a llevar bien los guajes entre ellos si el profesorado tiene la preocupación de la violencia de los padres más que de los niños, ¿no? De los padres y de las madres? Entonces es como terrible eso también. Nos da una fotografía también muy gráfica de por qué igual estamos preocupados por los adolescentes y por los niños, bueno, y es que de algo les viene y es que nosotros no estamos haciendo bien las cosas en nuestra generación todavía. Hay cosas que las hacemos bien y otras mal, pero bueno. Y también damos mucha formación al alumnado, porque muchas veces, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, es que hay cosas que no reconocen. O sea, cuando entran en esas, a veces entras en los institutos y te dicen, ay, sí, a ver si les centras un poco, porque cuando empiezan a gustarse, empiezan a echarse ya novio, novia, estas cosas. Madre, ahí a veces los profesores y las profesoras echan la mano a la cabeza y dicen, madre, ¿cómo se relacionan? Madre, a ver si les entra algo en la cabeza y tal. Porque ahí es como se les va todo, llega la adolescencia y es un punto de inflexión importante, sí. Vamos a sintetizar o a resumir la participación y también yo creo que a dar un mensaje, ¿no?, de esperanza. Parece que se ve ese cambio. Muchísimo. Extraemos que hay una generación que sería la nuestra que tiene que cambiar para dar ejemplo a los de abajo, ¿no? Sí. Y también la necesidad de informarnos para detectar eso, porque claro, si no tienes la información no detectas el error, ¿no? Exacto, pero hay muchas cosas que ya... Es verdad que hay muchas cosas que no se ven, pero hay otras muchas que ya están como muy dichas, ¿sabes? Entonces... no hay por qué ponerse a estudiar esto, simplemente hay igual que empezar a cambiar esas poquitas cosas que ya sabes, porque ya todas y todas las sabemos. Entonces empezar a cambiar eso, dar crédito a las niñas, jolines, que sabes, no decirlas que se callen, que se estén quietas, que por allí no, que tal, pues al final, Bueno, sobre todo quería darte las gracias, Eva, por abrirnos un poco más los ojos en cuanto a este tema. Sigue siendo un tema del que seguiremos hablando, espero que pocos años, porque cuando se llegue al objetivo, que esto no sea noticia, entiendo que no hará falta más allá que de una forma anecdótica o como historia de... Bueno, hablan de 100 y pico años, así que tú y yo no lo vamos a ver. ¿Y cuántos llevamos? No, que a partir de ahora... A partir de 100 y pico. Sí.
Las más optimistas, las previsiones más optimistas hablan de unos... anda entre 130 a 150 las más optimistas. Años de sociedad todavía para alcanzar la igualdad. Bueno, Así lo verán que las generaciones venideras. Nosotras seguiremos hablando de esto. Pues muchas gracias en nombre de Supermercados Más y Más. Queremos ayudarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras. Este episodio ha sido posible gracias a Solán de Cabras. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados. La calidad que te sienta bien.